Buenas tardes a todos. Seguimos con nuestros temas del curso básico D y hoy toca el hablar del cristiano. Pues siéntanse todos bienvenidos y el tema de hoy es tan importante porque se trata de nuestras palabras, se trata de la manera en la que nosotros nos comunicamos con nuestro prójimo y esto es muy importante. Yo meditaba acerca de que es un don, creo que es un don el poder hablar con los demás, el poder expresarnos por medio de nuestras palabras, porque Dios mismo se manifestó a nosotros por medio de su palabra, ¿no? Tenemos su palabra escrita. Y la palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios es vida y tiene tantas virtudes la palabra de Dios. Y Dios mismo es quien nos dio la boca para expresar emociones, para expresar lo que necesitamos, lo que sentimos, para expresar amor a otras personas, para expresarles admiración, etcétera, etcétera, ¿no? Y juzga tú si Dios nos dio la vida, perdón, si Dios nos dio el don de poder expresarnos a través de palabras. Debemos usarla con propósito, ¿no crees? No debemos usar nuestra boca sin sentido o para atropellar a alguien, para hacer sentir mal a los demás de una forma irresponsable, sino por el contrario, entendiendo el propósito de Dios que siempre es alto porque pues somos sus hijos. Si es que vamos a iniciar el tema, vamos entrando en materia de este tema, el primer punto. Nosotros los cristianos hablamos solo para edificar, solo para edificar. Son 3 puntitos que vamos a ver en esta parte. Solo para edificar. Mira lo que dice Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pues nos está llamando, en la palabra de Dios nos está llamando a hacer un cambio, ¿no? A tener cuidado de cómo hablar, de no hablar de una forma descuidada ni fea, lastimando a alguien, sino por el contrario, dice que para que edifiquemos, y dice aquí que la edificación de tu prójimo es necesaria. Si tenemos una responsabilidad con los que nos escuchan, edificarlos, no destruirlos, no hacerlos sentir mal, no dañarlos, sino por el contrario, como somos cristianos, podemos nosotros edificar a los demás. Y es una realidad. ¿No te parece un privilegio? ¿No te parece un honor como hijo de Dios que tú tengas esa posibilidad de edificar la vida de alguien con tu charla? A lo mejor vas en el camión, a lo mejor tienes un compañero en la escuela, sí, con tu vecino, no sé, de una forma cotidiana, nuestras palabras deben de construir, nuestras palabras deben de hacer que una persona se sienta mejor, ser como también la respuesta para una persona que quizás está desorientada, ¿no? Entonces, con nuestras palabras nosotros podemos edificar, podemos traer beneficios a la vida de alguien. Desde algo sencillo, con una frase amable, con esa gentileza que debemos de tener, hasta algo que pueda traer a la vida de la persona, por ejemplo, paz, ¿no? Alguien del grupo de jóvenes me decía que ya se siente
con ese cansancio, ¿no? Me decía, es que me siento ya con ese cansancio y como que se estaba quejando por todo lo que resta, por hacer lo que tiene que hacer y viajar y lo último de la carrera y todo. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué no más bien ves con gratitud lo poquito que te falta? No veas lo cansado, no veas todo el trayecto que ya llevas, sino mira lo poquito que te falta y con gratitud y le das a Dios gracias. Y claramente vi que su cara dijo, sí, sí es cierto, ¿no? Como que es mejor estar con una actitud de gratitud porque me falta poco, aunque sea difícil, pero me falta bien poco más que estarme quejando, ¿no? Entonces, es necesario, es necesario. Tenemos la responsabilidad de edificar a los que nos rodean con nuestras palabras, ¿sí? Tercer cosita, consolar. Esto está hermoso, hermoso, hermoso. En Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, fíjate. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Fíjate que en este verso notamos que Dios mismo está interesado en usarnos. Dios mismo te ha puesto la mirada en ti para que tú le sirvas a través de que con tus palabras consueles a alguien. Hay mucho dolor en estos tiempos, muchas personas. Tú ves a veces que los jóvenes puedan estar sonriendo, ¿verdad? En tu grupo, en tu salón, con tus compañeros, a lo mejor los ves que están jugando y que están sonriendo, pero por dentro traen una necesidad grande, ¿no? A lo mejor en casa se están divorciando, a lo mejor perdieron un ser querido. Tú, como mujer, puedes bendecir a otra persona, quizás de que le has escuchado todo lo que está pasando, la carestía, lo que sea, pero finalmente tú vas a abrir tu boca y puedes darle una palabra que le traiga consuelo, que le dé esperanza, ¿no? Y todos y cada uno en el área donde estamos podemos nosotros como sanar, ¿no? Ser una extensión del amor de Dios para traer esa sanidad que a veces requiere el alma y que requiere el corazón. Qué grande es Dios que nos ha confiado su palabra, porque con ella podemos consolar a alguien y sencillamente que cuando tú sabes que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo no? El Espíritu Santo te va a ir enseñando, porque aquí vemos en el verso que cada día Él hace y está tocándonos y está enseñándonos cómo poder decirle a alguien lo que hemos leído, cómo poder decirle a alguien lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esa forma en la que nosotros, en la que Dios tuvo paciencia con nosotros, esa forma en la que Dios nos ha llevado de la mano y esa experiencia tú la cuentas y esa experiencia tú la usas para consolar a alguien, pues es una bendición muy grande. ¿Quién es el que nos capacita? Pues es Dios, porque yo sé que muchos decimos, no es que yo no sé hablar. No, no sabes hablar, pero si tú te dispones de todo lo que Dios te dice a ti, tú lo puedes compartir, ¿no? Seguimos. La tercera cosa es que el cristiano solamente debe de hablar para bendecir, ¿sí? En el Salmo 145:11 dice, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Creo que este verso nos da un ejemplo práctico de cómo bendecir a alguien. Cuando tú le cuentas a alguien del poder de Dios, cuando le cuentas a alguien las maravillas que Dios hace,
eso va a hacer que la persona tenga fe, que vas a hacer que la persona se levante, que la persona se anime. Tiene mucho que ver que tú no estás hablando de la situación que prevalece en este momento, o no te vas a centrar solamente en el problema de la persona y le vas a decir échale ganas, ¿no? Sino que vas a hablar de las maravillas de Dios. Ajá. Tú vas a mostrarle cuán grande es el Señor y que Dios es el ayudador en su necesidad, ¿sí? Nosotros podemos decirle a las personas, mientras dialogamos con ellos, cuando estamos conviviendo con las personas, podemos decirles muchas bendiciones, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, cuando una persona, conocí a una persona que estaba con problemas de salud y ella se sentía muy, muy mal, ¿no? Y cuando yo le dije, ya te veo mucho mejor, tu semblante está mucho mejor, tu peso está mucho mejor. Entonces, cuando yo se lo dije, yo vi claramente cómo esta persona se animó, ¿sí? Cómo le hizo bien, ¿verdad? Ella estaba luchando porque tenía una enfermedad muy fuerte y cuando yo la alenté diciéndole que veía mejoría en ella, la alenté a seguirse cuidando, yo vi que eso le hizo bien. Ajá. Entonces, hay muchas formas de que nosotros podemos bendecir a las personas, decirles esas buenas cosas que notamos en ellos, esas virtudes que notamos en ellos, no nos las callemos, podemos expresárselas, ¿no? A los niños, ¿no? Por ejemplo, ay, eres muy, tienes muy buena memoria, ¿no? Me he dado cuenta que tienes buena memoria, por ejemplo, o al esposo o a la esposa, ¿no? Podemos decirles también esas virtudes que notamos, esos detallitos que tienen y nosotros podemos decírselos para afirmarlos, ¿sí? Decirles esas bendiciones, amén. Porque sabemos que como cristianos, pues decimos a veces que Dios te bendiga, ¿no? Y está excelente, que Dios te guarde, está excelente todas esas bendiciones. Cuando oramos por nuestros hijos, son bendiciones, ¿sí? Pero podemos decir muchas otras cosas que los van como decíamos hace un rato, a edificar y que eso va a quedar en ellos, ¿sí? Que eso va a quedar en ellos y los va a levantar, los va a animar, amén. Vamos a pasar a la parte de la mentira. La mentira no necesitamos mucha definición porque bien sabemos qué es la mentira. Dios nos ha sacado, ¿no? De que a veces decíamos muchas mentiras. Sabemos bien que la mentira, pues, es engañar con nuestras palabras, ¿sí? A veces afirmamos cosas que no son ciertas, afirmamos cosas que no nos constan, ¿sí? En fin, la mentira es engañar por medio de nuestra boca. Por eso dice el Salmo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Quiero resaltar con este versículo que dice la palabra guarda tu lengua. Esto quiere decir que tú tienes control de tu lengua, ¿sí? Cada vez debemos más de ejercitar esta situación de controlar nuestra lengua, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer. Debemos de pensar antes de contestar. Ajá. Podemos, quizás a veces está como la tentación, ¿verdad? De decir algo que no es cierto. Bueno, mantenernos firmes en ser veraces. Entonces, nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, no al revés. Vamos a mirar el siguiente verso, muy importante, porque es el ejemplo de Jesús. Y este verso me toca mucho porque este verso nos habla de que Jesús tuvo que llegar santo a la cruz. Jesús tuvo que llegar santo a su sacrificio por nosotros, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto está hablando
de que Jesús tenía que cumplir con una norma, tenía que cumplir con la ley, ¿verdad? Él como cordero, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo, él se entregó, fue el sacrificio de su persona, de su vida, pero él no podía tener pecado, porque si hubiese tenido pecado no hubiese podido expiar nuestros pecados. Él tenía que estar perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Y mira lo que dice la Escritura. Ajá. ¿Cómo es? Su boca fue puesta a prueba, todo su ser, ¿verdad? Pero su boca, ¿sí? Dice que no había engaño en ella. Su boca estaba libre de pecado. Entonces, tomemos el ejemplo de Jesús, porque a veces no nos damos cuenta de lo grave que son los pecados que cometemos con nuestra boca. No le ponemos freno, ¿verdad? Seguimos. Bueno, aquí quiero comentarte también de las, por ejemplo, de las promesas o de los juramentos. En Mateo 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el estrado, perdón, ni por el trono de Dios. El Señor Jesús, porque son palabras de Jesús, nos está diciendo que nosotros no debemos de hacer juramentos, no tenemos por qué recurrir a los juramentos. Por lo regular, las personas que hacen juramentos son personas que no tienen credibilidad. Sí, que la gente como que ya sabe que no son gente comprometida, que son gente que habla mucho, pero que no cumple, ¿no? Y también eso pasa, por ejemplo, con las promesas, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos promesas a Dios o a las personas que no cumplimos? ¿Cuántos cristianos conozco que cuando están enfermos hacen una promesa a Dios? Te voy a servir, Señor. Cuando me levante de esta cama, yo te voy a servir. Y muchas veces he visto cómo no cumplen eso. Ajá. Entonces, cuidémonos de hacer juramentos, cuidémonos de hacer promesas tanto a Dios como a las personas que después no podemos cumplir. O no podemos cumplirlas o simplemente se nos olvida. ¿Sí? Entonces, cuidemos de no hacer eso. Creo que las personas que juran mucho son personas que son emocionales, que no son maduros, y nosotros como cristianos debemos ser maduros, ¿no? Muchos de los que juran, por ejemplo, los alcohólicos juran mucho, ¿no? Entonces, no hagamos eso. El Señor mismo nos está diciendo que no juremos en ninguna manera, ¿no? También dice la Biblia que no hagamos votos a la ligera. Más bien guardemos nuestra boca, ¿verdad? Seguimos. El chisme. Bueno, el chisme, pues son rumores. El chisme son rumores que pueden ser, por lo regular son falsos, pero aunque también sean rumores de algo que es verdadero, por lo regular siempre son con malas intenciones, ¿no? Siempre que no, como que nos entrometemos en la vida de las personas, en cosas que no nos incumben, y entonces comenzamos a hablar con otras personas y todo esto trae consecuencias, ¿sí? Trae división, todo esto hace que nosotros pequemos contra nuestro prójimo. Dice la Biblia que el chismoso descubre el secreto. Hay cosas íntimas de las demás personas y a veces uno las anda contando y eso está mal, ¿verdad? Y menos un cristiano jamás debe de participar ni de decir ni de escuchar. Esto es importante. Ni de decir ni de escuchar. Debiésemos de cuidar nuestra boca, pero también nuestro oído. De por sí que es ya una falta
ya es una falta estarnos entrometiendo en la vida de alguien, estar mirando, ¿verdad? Estar mirando, estar husmeando, pues más todavía si comenzamos a hablar mal de alguien, ¿no? Y se hace una costumbre. La gente chismosa ya tiene toda una costumbre con esto. Incluso a veces les cuesta mucho trabajo renunciar al chisme. ¿Por qué? Porque es algo que ya creció, es algo que ya el corazón, ¿verdad? Ya se contaminó de esto. Entonces, los chismes no convienen. Ajá. En el mundo, la gente chismosa es gente como popular. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que sabroso es al hombre el pan de mentira. Ajá. Es muy popular, los programas de chisme son populares, ¿no? Por lo regular, después del cafecito, las amigas o los amigos sigue el chisme, dice que es sabroso, o sea, a la carne le gusta el chisme, pero dice la Biblia que nosotros no debemos andar en la carne, sino en el espíritu. Continuamos. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice yo Jehová. Te confieso que la primera vez que yo leí este versículo, yo pensé que había leído mal, porque no me imaginé que en la Biblia viniera la palabra chismeando. Pero mira, sí viene. ¿Sabes por qué sí viene? Porque abunda este pecado del chisme. Y vemos otra vez aquí que es un mandamiento, otra vez. En la ley de Moisés, desde el principio, el Señor le dice al pueblo, no vas a andar chismeando entre tu pueblo. Porque el chismoso no se conforma con decírselo a una persona, el chismoso riega por todos lados, ¿verdad? Su basura. Entonces dice, aquí esto es un mandamiento, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, lo vamos a tocar de nuevo en un punto más adelante, ¿ok? Es muy grave, porque dice que estamos atentando contra la vida de nuestro prójimo. Entonces, no es risa, es la cultura, pero nosotros no debemos hacerlo. Pasemos al siguiente punto. Dice, el juicio y la murmuración. El juicio. Mateo 27 del 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Sabes, el juicio es cuando uno se siente muy espiritual, cuando uno se siente muy sabio y entonces mira cosas y uno ya está dando el veredicto. Y primero dijimos que no debemos entrometernos en la vida de las demás personas. Debemos ser respetuosos de la vida de las demás personas. Y algo muy importante es que es Dios el único juez. Nosotros no somos jueces. Cuando una persona juzga, se está poniendo por juez, está tomando ese lugar de juez. A veces vemos a alguien, por ejemplo, que está, a lo mejor no está cumpliendo con su deber, ¿verdad? No está rindiendo en el trabajo, no lo sé, y comenzamos, es que es un flojo, es que es un irresponsable, yo ya lo hubiera despedido, no se merece nada, etcétera. Y a lo mejor no sabemos que esa persona está faltando a su trabajo, no está rindiendo como debe, quizá porque está enfermo, quizá porque está muy enfermo y no se lo ha contado a nadie, ¿verdad? Pero nosotros estamos mirando, ¿verdad? Y siendo muy severos, a veces somos muy severos, somos muy duros en nuestros juicios y de aquí también que debemos de cuidar nuestros ojos, ¿no? No guiarnos por lo que vemos, porque muchas veces también
hacemos juicios y decimos, ay, esa persona es excelente porque trae traje, ¿verdad? Esa persona es digna de confianza. ¿Y qué tal que a lo mejor es un embaucador, ¿no? Pero hacemos juicios con lo que vemos nada más. Y no debemos dejarnos llevar por lo que vemos. Entonces, acuérdate que el juicio le corresponde a Dios y no a nosotros, ¿sí? Él es el único que puede emitir juicio. Cuando nosotros estamos juzgando, estamos como comportándonos como si a nosotros Dios nos hubiese mandado a ser los supervisores o los checadores o, ¿verdad? Y nada de eso somos. Antes dice el Señor que amemos a nuestro prójimo. Y aquí dice un principio espiritual, que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la medida en la que nosotros medimos a los demás. Sí, así es que aparte de no juzgar, pues debemos de darnos cuenta que no debemos de ser severos. Amén. Mira lo que dice en Santiago 4:2. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí está muy claro. Ajá. Dice, uno solo es el dador de la ley. Yo no puedo tomar la ley en mi mano. ¿Sí? Yo no puedo tomar la ley en mi mano. Jesús es, dice la palabra que Jesús literalmente dice que él no vino a qué, a juzgar. Jesús no vino a juzgar, dice, yo vine a salvar. Y si Jesús no vino a juzgar, yo menos puedo ponerme en ese plan. Jesús vino a salvar. Así es que tenemos que tener cuidado con nuestros juicios, con nuestras, las observaciones que a veces hacemos, ¿sí? Porque el único que conoce los corazones es Dios. El único que conoce todo es Dios. Nosotros no. Amén. Tenemos que tener cuidado. Vamos a la que sigue. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Este verso 10, ¿sabes? Engloba como que toda la historia ahí del pueblo de Israel que salió de Egipto. Dios los libra de la esclavitud, los saca, los lleva por el desierto camino a la tierra prometida, donde iban a ser libres. Pero en ese trayecto dice la Biblia que el pueblo, ¿sabes a qué se dedicaba? A murmurar, era lo de todos los días. Cuando no era una queja, era otra. ¿Sí? Cuando no se quejaban de Moisés, se quejaban de Dios. Entonces, este pecado de la murmuración es fuerte. Murmurar, pues, es cuando tú estás hablando mal de alguien a sus espaldas. Eso es la murmuración. ¿Sí? Cuando tienes descontento y empiezas a hablar mal de alguien, también volvemos a lo mismo. No lo haces nada más con una persona. Ya cuando ves, ya lo hiciste con 2 o 3 y cuando te das cuenta, ya esas personas también lo hicieron con otras tantas. Sabes que es muy delicada la murmuración. Dios castiga la murmuración de forma severa. Aquí dice, y perecieron por el destructor. ¿Te parece poca cosa? Tú sabes que se perdió toda la primera generación que salió, murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida, porque la murmuración, ¿sabes qué tiene de raíz? La rebeldía. Toma nota de eso, la rebeldía. Es como cuando la serpiente le dice a Eva que coma del fruto, ¿no? Del árbol que les habían prohibido. Y dice la palabra que Eva le dice, no, o sea, a nosotros nos dijeron que no comamos de ese árbol ni que ni siquiera lo toquemos. ¿Y qué contesta la serpiente? La serpiente le dice, no moriréis. Y ahí vemos claramente que la serpiente está murmurando de Dios con Eva. Y aquí vemos claramente la rebeldía en contra de la autoridad de Dios, la rebeldía contra Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, ay, pues nada más dije tal cosa, o
nada más critiqué poquito, o nada más me quejé poquito, aguas. Esto contamina demasiado, esto trae mucho daño a la iglesia, esto trae mucho daño a las familias. Y yo te decía hace un rato, no solo es quien lo habla, sino también quien lo oye. Ajá. Se debe de considerar mucho. Acuérdate que tiene como raíz rebelión, orgullo ante la autoridad. Y si no me crees, revisa bien toda la historia del éxodo, ¿no? De la salida del pueblo de Egipto. Dice Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando una persona está murmurando, está maldiciendo. ¿Sí? Cuando tú hablas mal de alguien, estás maldiciendo. ¡Ay, qué exagerado! No, es cierto. Porque la boca tiene mucho poder. Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? La boca tiene mucho poder. Tus palabras, ¿sí? Están contaminando a los que te escuchan. Cuando estamos mirando que nuestras palabras deben de edificar y no deben de condenar. No debemos dejar basura cuando hablamos con alguien, que esa persona se quede bien, ¿no? Se quede ligera, se quede bendecida, se quede animada y no por el contrario. No que se quede llena de basura pensando, ahora va a pensar mal de su esposo, ahora va a pensar mal de la iglesia y también al rato lo va a empezar a hablar y lo va a empezar a platicar, se va a empezar a regar, ¿no? Pero todo procede de un corazón, sí. Aquí vemos también con qué, con amargura, ¿no? ¿Verdad? Sigamos. Palabras sucias, obscenas y deshonestas. Palabras sucias, obscenas y deshonestas. Primer cita, Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Te voy a poner un ejemplo. La pornografía, ¿no? A veces cosas que abominables a Dios, cosas que degradan nuestra persona, cosas que son sucias, ajá, cosas que son perversiones, ¿sí? Se cuentan más los varones, ¿no? Ahora en la pandemia me decía una persona que estuvo trabajando todo el tiempo en su casa y me decía que se sentía muy bien. Dice, ¿saben por qué? Porque dejé de oír groserías. Porque todo el día en la oficina, todo el día era oír groserías, ¿no? Dice, y ahora me he sentido mejor, ¿no? Porque estoy solo en casa trabajando ahí en la computadora. Las groserías, ¿no? Las groserías, las maldiciones, los chistes de doble sentido. Aquí dice, es vergonzoso para cualquiera es vergonzoso hablar de cosas que la gente hace en oculto. ¿Por qué las hace en oculto? Pues porque sabe que están mal, ¿verdad? Que bueno, te voy a decir que vivimos tiempos en los que la gente ya hace cosas a la luz del día porque ha perdido la vergüenza, ¿no? Porque su entendimiento está entenebrecido, ¿sí? Pero dice, esas cosas que ellos hacen en oculto porque saben que están mal, que les daría vergüenza hacerlo a la luz del día, tú ni siquiera las digas, ni siquiera las menciones. Nuestra boca debe de ser como la boca de Jesús, acuérdate. Y dice la siguiente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación, a veces los jóvenes se están contando cuántas novias han tenido, ¿no? Eso pasa. Inmundicia. Se cuentan infinidad de cosas, ¿no? Dice cosas sucias, obscenas y deshonestas. Te voy a poner un ejemplo que a veces decimos, ¿qué tiene de malo? ¿No? Pero a veces los niños chiquitos están bien chiquitos, tienen 2 añitos, tienen 4 añitos y ya estamos, ay, mira tu novia, ¿no? Mira tu novia.
dale un besito, ¿sí? Y decimos, ay, pero si están chiquitos, es algo inocente. Sí, pero ya le estás diciendo, ¿no? Ya lo estás programando con tu boca, ¿no? Y al rato, pues iba a tener un montón de novias porque desde chiquito le comenzaste a decir, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar todo esto. Palabras de doble sentido, cosas como albures, ajá, debemos de tener discernimiento. Debemos de tener discernimiento y no pensar que no tienen gran importancia. Si nosotros no debemos de decirlas, tampoco debemos admitir que nos cuenten, tampoco debemos admitir que nos estén dejando que nos estén contaminando, nos estén dejando su basura, porque no solo es lo que te dicen, ¿no? Luego también es lo que publican. Entonces no andes viendo lo que otra gente publica, lo que otra gente dice, porque esto no edifica, esto nos trae mal, ¿verdad? Las groserías, las maldiciones. Recuerdo mucho a una hermana hace mucho tiempo en el básico, hace muchos años, en el básico A, cuando mi esposo les compartía sobre la lengua, ¿verdad? Y ella era muy mal hablada, muy, muy mal hablada. Y después vino el tema del ayuno y como que le conectó las dos cosas. Y recuerdo que ella le dijo a Dios, nos contó, yo le dije a Dios, Dios, yo no puedo dejar de decir groserías. Voy a ayunar porque ya no voy a decir groserías y voy a ayunar y a dejar de hablar malas palabras. Y después dice que se mordió la lengua porque fue un día que andaba de malas y se puso a maldecir y se puso a decir todas las que ella se sabía. Y dice que se dio una mordida de lengua. Dice, hermanos, no solo dejé de decir groserías, sino de hablar por completo porque me dolía tanto mi lengua. Dice, pero aprendí, ¿no? Hay un hermano que pastor ya murió. Él levantó una iglesia muy importante en Chiapas. Y él cuenta que cuando Dios lo manda a Chiapas, él llega con su esposa, con su familia, y rentan una casita, pues que gracias a Dios casi ni le pedían renta, ¿no? Y cuando vio por qué estaba tan económica la renta, se dio cuenta que porque enfrente había un burdel, ¿verdad? Y pues él y su esposa siguieron compartiendo la palabra de Dios. Y cuenta el hermano que su esposa comenzó a compartirles a dos prostitutas, a dos mujeres que estaban allí. Y cuando llegaban a su casa a compartir la palabra de Dios, el perico, puras groserías hablaba, puras leperadas, ¿verdad? Pero ellos siguieron compartiendo la palabra de Dios a esas mujeres y esas mujeres se convirtieron a Cristo y esas mujeres comenzaron a caminar en el Evangelio, sus vidas fueron transformadas. ¿Sabes qué pasó? Que hasta el perico dejó de decir malas palabras. Ahora, si un perico pudo dejar de decir malas palabras, un cristiano también puede dejar de decir malas palabras, ¿sí? Nuestra boca tiene que ser redimida. Las lisonjas, mira, aquí también entraría, por ejemplo, las lisonjas. Dice, un hombre que lisonjea a su prójimo, o sea, que las lisonjas son esas palabras falsas, esas palabras que no son sinceras, ¿sí? No sentimos y le decimos a la persona, ay, pero cuánto te estimo, ¿no? Ay, pero no, hombre, a ti todo se te ve bien, todo se te ve bien. El otro está bien pasado de peso, pero le dicen, todo se te ve bien, ¿no? Cinturita de avispa. Pero dice aquí, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. O sea, el que como que hace la barba, ¿no? A su prójimo. ¿Qué pasa con este tipo de, esta forma de hablar? Pues que siempre estamos buscando, ¿verdad? Un provecho personal.
y también eso es pecado. La falta de sinceridad, ¿verdad? Seguimos. El poder de la lengua para atar y desatar. Dice la palabra en Proverbios 18:21, la primera parte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto es una realidad, esta es la verdad de la palabra, que siento que a veces no le damos la importancia de vida, ¿sí? Pero como creyentes sabemos que su palabra es verdad. Ajá. Y debemos de tomar muy en cuenta esta palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua para atar y para desatar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, vamos a lo que sigue. Bendecir. Nosotros podemos bendecir con nuestra boca, ya lo sabemos. Y bendecir no es otra cosa que decir bien. Por eso hace un rato te ponía ejemplos prácticos, ¿sí? No nada más es Dios te bendiga, ¿no? No nada más es el rostro del Señor resplandezca sobre de ti, que está bien, pero no nada más es eso. Es cuando tú dices bien de alguien, cuando tú le reconoces a alguien algo. Ajá. Es que mi vecina es bien generosa, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando yo se lo digo, ay vecina, gracias, usted siempre es bien generosa, ¿no? Cuando tú dices bien de alguien, cuando tú honras, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo delante de tus hijos, ¿no? Es que mi esposo siempre ha sido trabajador, es que mi esposa siempre ha sido limpia, ¿sí? Hijos, su mamá siempre los ha cuidado, siempre ha sido responsable. Entonces, bendecir es decir bien, ¿no? Dios te proteja, Dios te fortalezca, Dios te guarde, ¿sí? Pero también decir otras cosas, reconocerle a las personas que nos rodean otras cosas, no nos cuesta nada y edificamos su vida. Ujú. Bendecir, ¿verdad? Alienta, trae paz, motiva, amén, y mejora nuestra relación con nuestro prójimo. El bendecir a los demás, el decir bien de los demás, está construyendo la unidad. Estamos procurando, ¿verdad? Que los lazos se fortalezcan. Qué bonito es bendecir, ¿no? Decir bien de los demás, decir bien de nuestro prójimo, en lugar de estar chismeando, en lugar de estar murmurando. Maldecir. Maldecir es decir mal de cualquier persona. ¿Sí? A veces llegas a una congregación o a veces llegas a cualquier lugar y ya la gente te enteró, ¿no? Ese es un hipócrita, ese tiene tal defecto, esa mujer es de tal forma, ¿no? Y espérate, ¿no? Espérate, deja que cada quien se forme su propio criterio de las personas. Tú no le adelantes nada a nadie. Eso es importante. Maldecir, pues, es cuando pedimos que le vaya mal a alguien. Conocí un caso muy cercano porque eran amiga de mi mamá. Y su hija, ella nos contaba, ¿no? Que su mamá siempre la regañaba y a veces le pegaba y su mamá le decía, ojalá que cuando te cases te den hasta por debajo de la lengua. Así le decía a su mamá. ¿Y sabes qué pasó? Que nunca se casó, pero que con cada una de las parejas que esta mujer tenía, todos le pegaban, todos le pegaban. Y esas son las ataduras que se pueden hacer con nuestra propia boca, fíjate. Las ataduras. A esta mujercita, su misma mamá con sus palabras la ató. Y entonces después ella, con cualquier relación sentimental que tenía, el hombre le pegaba. Y te cuento para la gloria de Dios que un día le dije, no más.
toda morada y le dije, no más, vamos a orar. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, nadie más te va a volver a pegar. Y para la gloria de Dios, fue la última vez que alguien le pegó. Entonces, estas son las ataduras. Por ejemplo, hay niños que la abuela o la mamá, ¿no?, son hipocondríacas y le están diciendo, ay, es que Carlitos siempre se enferma del estómago. Es que Carlitos siempre está enfermo, ¿no? Siempre tenemos que correr al doctor porque todo le hace daño. Pues sí. Entonces, Carlitos, cuando sea Carlos, va a seguirse enfermando. ¿Por qué? Porque con nuestra boca nosotros estamos atando. Con nuestra boca nosotros estamos maldiciendo, ¿no?, o diciendo mal de esa persona. Ajá. Es importante que nosotros nos demos cuenta si no tenemos esa forma de hablar. A veces tú dices, no, es que yo no estoy realmente diciendo mal, realmente no estoy maldiciendo. Pues a lo mejor no, pero te voy a decir una cosa. A veces somos muy negativos, ¿no? Porque vemos una nubecita y decimos, no, va a llover. Y no, a lo mejor no llueve, a lo mejor viene el viento y se lleva esa nubecita. No, 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 va a llover. Va a caer un aguacerón, ¿no? A veces somos muy negativos. Y el cristiano, acuérdate que el cristiano no anda por vista, el cristiano anda por fe. Ajá. Revisemos cuál es nuestra actitud, cómo son nuestras palabras. Porque pensamos que no maldecimos, pero somos tan negativos y con nuestra boca siempre estamos declarando, ¿no? Ya no voy a llegar, no, ya es tardísimo, ya no voy a llegar y te pones mal porque ya se te hizo tarde, ya se te fue la combi y ya estás declarando que no vas a llegar y que vas a perder el trabajo, ¿no? En lugar de que le pidas a Dios que te ayude. Yo he visto milagros, ¿no? Que Dios nos ayuda como le ayudó a Josué, ¿no? Que se detuvo el tiempo, ¿no? Y yo he visto milagros. Recuerdo mucho, hace muchos años que servíamos en el Centro Cristiano Cuauhtémoc, que está por Gallineros, por Ojo de Agua, por allá arriba, y teníamos nosotros que llegar a Tizapán a tomar un curso bíblico en el Centro Cristiano Calacuaya. Y como éramos servidores allá, pues nos desocupábamos muy tarde. Y recuerdo que no queríamos faltar a nuestro curso, no queríamos, amábamos nuestro curso. Dios nos ayudó. Ajá. Ya era bien tarde y no pasaba el camión y Dios nos ayudó y llegamos, pero mira, 5 minutos antes. Y por eso te digo, ¿no? Que a veces somos negativos y decimos, no, pues es que la realidad es esta. Pues sí, esa es la realidad, pero no andamos acaso con un Dios que es grande. Entonces tenemos que checar cómo hablamos, porque a veces nosotros mismos nos estamos atando o nosotros mismos estamos atando a otras personas. Más sin embargo, cuando tú hablas con fe, cuando tus palabras son de fe, cuando tus palabras provienen de alguien que estuvo orando, cuando tus palabras provienen de convicción porque encontraste una promesa en la Biblia, ¿qué pasa? Desatas. Ajá. Puedes desatar a otras personas. Cuando tú tienes esa convicción y esa fe, ¿verdad? De que la palabra de Dios se cumple, de que Dios ama a esa persona y la va a bendecir. Amén. Esto es muy, muy importante. Bueno, seguimos. Acuérdate que ahí el Levítico que leíamos hace un ratito, el Levítico, ajá, no andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo y se firma. Ahí está la firma. Yo, Jehová. Cuando dice yo, Jehová, es la firma. Y digo, ¿por qué me regreso a ese verso de Levítico? Porque dice, no atentes contra la vida de tu prójimo. ¿Sí? Cuando somos insensatos y no nos fijamos cómo hablamos, ¿sí? Cuando no meditamos cómo hablamos, cuando no buscamos la sabiduría de Dios,
hablamos bien equivocadamente y podemos nosotros estar atentando contra la vida de nuestro prójimo. O sea que esto de verdad es delicado. Tenemos que prestar atención. Vamos a la que sigue, a nuestro verso que sigue, muy hermoso versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Maravilloso. Dios de su voluntad, de su corazón, dice, nos hizo nacer, pero ¿cómo nos hizo nacer? ¿Cómo naciste tú, hermano y hermana, espiritualmente hablando? Por la palabra de verdad, por la palabra de verdad. Amén. Así es que si Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, nosotros no andemos asesinando a nadie con nuestras palabras. Muy importante, tómalo en cuenta. Seguimos. La abundancia del corazón se expresa en palabras. Es una total y absoluta verdad. Dice en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Mira, nuestro corazón es un depósito, ¿sí? Nuestro corazón es un depósito en donde ponemos lo que más nos interesa, o bien esas cosas que han sido muy fuertes para nosotros, y ahí están, ahí las ponemos en el corazón. En el corazón se asientan, pues, digamos, toda la educación que hemos recibido, y ahí está las cosas que nos enseñaron a lo mejor nuestros padres, a lo mejor el ser negativos, estas malas palabras, etcétera, están allí en el corazón. Y de una u otra forma, tarde o temprano, nuestra boca nos delata, nuestra boca da a conocer lo que está en nuestro corazón. Si es una persona lujuriosa, su boca va a expresarlo. Si es una persona llena de miedo, su boca va a expresar ese miedo. Ay, no, mejor no vayamos. No, mejor no salgamos. Ay, y si todo sale mal, ¿verdad? Una persona que ama el dinero, una persona que siempre está queriendo tener más y más y que le importan tanto los bienes materiales, lo va a expresar con su boca. Una persona enamorada lo va a expresar por sus labios, ¿sí? Una persona que ama a Dios lo va a expresar por sus labios. Una persona que está llena de fe lo va a expresar por medio de sus labios, ¿sí? Esto es muy importante. Hace un rato leíamos ahí en Romanos, leíamos que la boca puede estar llena de mentira y de amargura, ¿no? De falsedad y de amargura. Sí, sabes una cosa, es muy peligroso que nosotros tengamos amargura o que tengamos celos o que tengamos ira. Es muy peligroso que nosotros tengamos nuestro corazón lleno de concupiscencia, lleno de cualquier pecado. ¿Por qué? Porque se va a expresar por nuestros labios. Y así como Dios quiere que un cristiano edifique con sus palabras, consuele, bendiga, una persona que está llena de maldad, llena de pecado, ¿qué va a hacer? Va a contaminar, va a destruir. ¿Sí? Un papá, una mamá cuyo corazón no está correcto, ¿qué va a hacer? Va a dañar gravemente a sus hijos, va a dañar gravemente a su cónyuge. También vamos también a los que están cerca de nosotros en el trabajo o en cualquier lugar, ¿no? ¿No te ha pasado que vas en el transporte público y a veces escuchas cada plática que tú dices, ay, Dios mío, ¿verdad? Que te conozcan, ¿sí? Ahora, yo quiero decirte algo. Dios es tan grande y Dios es tan bueno
y Él cuida de nosotros, Él cuida de nuestro corazón. Y yo quiero decirte sinceramente que para animarte, ajá, que no te quedes como estás hoy, sino que busques a Dios porque Dios puede cambiar, ¿sí? Tu forma de hablar. Dios puede obrar en tu corazón. Si tú reconoces que estás enojado, si tú reconoces que frecuentemente te enojas, si tú reconoces que frecuentemente quieres hablar mal de alguien, a veces no lo puedes evitar y ya hablaste mal de alguien, tienes que ir con Dios. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra, su palabra en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta es una oración muy hermosa de David cuando pecó con Betsabé. Y él le está pidiendo a Dios de una manera sabia. ¿Sí? Le está pidiendo a Dios que obre en su interior, porque si Dios no obra en nuestro interior, nada va a cambiar. ¿Sí? A lo mejor tú quieres dejar de decir mentiras, a lo mejor tú quieres dejar de murmurar y no lo logras. ¿Sabes por qué? Porque no has ido al asunto de tu corazón. ¿Sí? Tenemos nosotros el grande recurso de la oración, de poder pedirle a Dios, Dios, cambia mi corazón. Dios obra en mi corazón. Yo te puedo dar testimonio de que yo muchas veces le he pedido a Dios, Dios, que la ley de la clemencia esté en mi boca, ¿no? Dice de la mujer virtuosa que la ley de la clemencia está en su boca, o sea que ella no quiere hablar palabras que no tengan compasión o que no tengan misericordia. Y yo muchas veces me he equivocado y yo he tenido que ir con Dios y aún con lágrimas le he pedido a Dios, Dios, que mi lengua hable solamente con compasión. ¿Sí? Y te puedo dar testimonio que Dios escucha esas oraciones. A veces te sorprendes porque dices, ay, como que vino al corazón un calorcito, ay, como que vino a mi corazón un amor, una respuesta que yo no tenía. Pues ¿quién es? Pues es Dios por su Espíritu Santo que está obrando en ti. Sí, tiene que ser de dentro hacia afuera. Se trata de corazón. Si mi corazón es correcto, mi boca va a estar santificada. Busquemos a Dios y Dios va a hacer la obra. Él es el médico para curar las heridas, ¿sí? Él es el médico que sana y también es el salvador de tu alma y es el dueño de tu alma. Y como dueño de tu corazón, Él puede entrar y puede limpiar, ajá, y puede habitar allí. Y cuando eso sucede, comienza a haber un fruto en tus labios, ¿sí? Que son palabras de gratitud, palabras de alabanza, palabras de amor, tanto a Dios como al prójimo. ¿Ok? Bueno, estamos terminando este tema y vamos a pasar a la tarea. Para nuestro Zoom, reservé el punto de expresiones y lenguajes del mundo. Reservé este punto que vamos a checar, vamos a estar mirando en nuestro Zoom del domingo, expresiones y lenguajes del mundo. Así es que vamos a hacer dos tareitas. La primerita, tarea número 1, identificar al menos una expresión o lenguaje, algo que tengo en mi forma de hablar del mundo que todavía está presente en mi vida. No digas, es que yo ya soy santo. No, no, no. Revisemos qué expresiones o qué hay en nuestro lenguaje que todavía es del mundo, que todavía estamos trayendo o hemos tomado últimamente del mundo. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a identificar nosotros, vamos a pensar, a autoanalizarnos y nos vamos a apoyar en la lista del hablar del cristiano que te envié ya al WhatsApp del grupo. Ya la tienes, el día de hoy ya está allí en el WhatsApp. Seguro ya la viste y vas a identificar, es una lista de virtudes, es una lista de cosas que un buen cristiano hace.
de cómo habla el justo. Tú vas a mirar la lista y ahí vas a identificar una virtud que te sirva para contrarrestar esa expresión o lenguaje del mundo que has identificado en ti. Y la vas a escribir porque la vamos a, me la vas a enviar a mi WhatsApp y la vamos a comentar en tu tarea del Zoom. Segunda tarea, permíteme. Segunda tarea. Buscar la definición de la palabra rencilla, de la palabra maledicencia, corrompido y lisonja. Son cosas que ya vimos ahorita un poco, pero es importante que las estudies más. Vas a ir a un diccionario y las vas a buscar también de la misma manera, las vas a escribir tus definiciones, ¿ok? En la lista que te mandé del hablar del cristiano, que ya está en el WhatsApp del grupo, también puedes encontrarte con palabras que quizá de momento no reconozcas. ¿Por qué? Porque son de una versión antigua que yo estoy leyendo este año. Y también no pasa nada, las buscas, ¿sí? Las buscas, las estudias y esto te va a enriquecer mucho, vas a tener mayor comprensión del tema de hoy y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, va a estar obrando en nuestras vidas. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo en nuestro Zoom. ¿Sí? Cuídate.